Una mujer sabia, humilde en lo cotidiano. Nunca cobró por sus servicios. Un sabio no debe lucrar con su sabiduría, mencionaba. Y no se opuso a que se le grabara, fotografiara o filmara. Que en su momento fue visitada por personajes del mundo como los Beatles, los Rolling Stones, Aldous Huxley, Walt Disney, Bob Dylan, entre otros. Una importante sabia que sabía usar a los hongos para sanar. No sabía leer ni escribir. Su vida y obra, como en este video, es relatada por otros, pues lo que ella sabía y sus vivencias se quedaron guardadas en las paredes del viento, en una lengua que no entendemos, que no hablamos. Hoy, en la historia que no te cuentan, María Sabina, la sabia de los hongos. María Sabina Magdalena García era su nombre completo. Nació en 1894 en una pequeña población del municipio de Huautla de Jiménez, en la Sierra de Oaxaca, tierra de frijol y milpas. Huautla está habitada por la cultura mazateca, que aún mantiene vivo un ritual religioso basado en la ingesta de hongos. María Sabina tenía 3 años cuando nació su única hermana María Ana. Al poco tiempo murió su padre y su madre quedó viuda. Se sabe que en el linaje de su familia había 2 ancestros chamanes. El primer ritual con hongos al que asistió fue cuando un tío de ella estaba enfermo y un curandero lo trató. Gracias a esa experiencia, reconoció las setas mientras caminaba por un cerro junto a su hermana menor, María Ana. De manera impulsiva, ambas probaron los hongos, rieron, lloraron y así comenzó a experimentar con los hongos visionarios o los niños santos, como ella les llamaba. A sus 14 años fue entregada por costumbre para casarse con Serapio Martínez, con quien tuvo 3 hijos, Catarino, Viviana y Apolonia. María Sabina destacaba mucho que Serapio sabía leer y escribir. Él se unió a luchar más tarde en la Revolución Mexicana y al volver, luego de un tiempo falleció. Quedó viuda después de 6 años de casada. Ante esta situación, ella enfermó y dicen que no se podía mover. Nadie sabía cómo curarla. Usó los hongos como medicina y se le reveló que debía adorar a Dios y sanar junto a ellos a otras personas. El evento que cambiaría su vida para siempre. María guardó el luto a Serapio por 10 años. Luego de eso se casó con Marcial Carrera, de quien se dice era brujo. Tuvieron 6 hijos, solo le sobrevivió una, Aurora. Con Marcial sufrió violencia doméstica, alcohólico, le golpeaba y era extremadamente violento. Justo en ese mal momento para ella, su hermana María Ana enfermó. Vieron a todos y cada uno de los curanderos del lugar, quienes no daban esperanza alguna para su hermana. Ella, dentro de su alma, escuchó el llamado de la naturaleza. Realizó con su hermana un ritual que más tarde sería conocido como veladas y la sanó. Pronto la gente comenzó a correr el rumor de María Sabina, una mujer joven que había logrado lo que ningún chamán, sanar a su hermana. Las veladas, efectuadas por las noches y con largas horas de duración, era un ritual en el que María Sabina pedía con cantos a las ánimas el poder para enfrentar al mal. Los versos de su canto eran tan hermosos y reveladores que fueron recogidos en documentales, grabaciones y libros, tanto de antropología como de poesía. Mi destino era curar con el lenguaje de los niños santos, dice la sabia en un documental, Soy la que lee, soy la intérprete. En una de las narraciones de su trance, María Sabina cuenta: hay un mundo más allá del nuestro, un mundo que está lejos, también cercano e invisible. Ahí es donde vive Dios, donde vive el muerto y los santos, un mundo donde todo ha pasado ya y se sabe todo. Ese mundo habla, tiene un idioma propio. Yo informo lo que dice. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Ahí están los hongos sagrados, que hablan en cierto modo que puedo entender. Les pregunto y me contestan. Cuando vuelvo del viaje que he tomado con ellos, digo lo que me han dicho y lo que me han mostrado. Su fama a lo largo del mundo. La historia que la haría mundialmente famosa se inició cuando el banquero norteamericano R. Gordon Wasson, vicepresidente de J.P. Morgan, y Valentina Pavlovna decidieron pasar su luna de miel en un bosque donde vivían.
Allí, a instancias de su esposa rusa, Watson descubrió los hongos. La pareja se dedicaría entonces a investigar los hongos en múltiples puntos del planeta. Watson fue un gran promotor de los hongos alucinógenos. El 13 de mayo de 1957, en un artículo de la revista Life, relató en detalle una velada oficiada por una chamana en México y las maravillas sucedidas tras la ingestión de ciertos hongos. No se tardó en ubicar a María Sabina en Huautla y los ojos del mundo se fijaron en ella y su capacidad de conducir a científicos, desesperados, artistas, curiosos y oportunistas del mundo hacia la visión del paraíso. En su escrito, Watson describió la velada nocturna que consiguió con la ingesta de ciertos hongos que, luego de que cada asistente, todos indígenas salvo Watson y su acompañante, enunciara la causa de su presencia allí: enfermedad, problemas hogareños o económicos, falta de noticias de familiares, etc. Llevó al grupo a un estado de extremo bienestar, cruzado por visiones extraordinarias. Mientras María Sabina entraba en trance, en medio de cantos, danzas e invocaciones a santos cristianos y recitados en lengua mazateca, iba diagnosticando, recetando remedios y dando respuesta a todas las consultas. Algunos le dicen chamana, curandera o bruja, pero hay que aclarar que ella misma no se identificaba con ninguna de estas palabras. No soy curandera porque no uso huevos para curar. No pido fuerzas a los dueños de las montañas, curo con el lenguaje, nada más. No soy una bruja porque no uso el mal, yo soy sabia, nada más. La poeta. Su aportación a la literatura como poeta oral ha comenzado a tomar fuerza de unos años a la fecha. Incluso, Homero Aridgis la llamó la más grande poeta visionaria de América Latina en el siglo XX. Uno de los cantos chamánicos más conocidos de María Sabina reza de la siguiente manera: soy una mujer que mira hacia adentro, soy mujer luz del día, soy mujer luna, soy mujer estrella de la mañana, soy mujer estrella Dios, soy la mujer reloj, soy la mujer constelación, soy la mujer constelación bastón, porque podemos subir al cielo, porque soy la mujer pura, soy la mujer de bien, porque puedo entrar y salir del reino de la muerte, soy una mujer que llora, soy una mujer que escupe, soy una mujer que ya no da leche, soy una mujer que habla, soy una mujer que grita, soy una mujer que da la vida, soy una mujer que ya no pare, soy una mujer que flota sobre las aguas, soy una mujer que vuela por los aires. A pesar de su reconocimiento, María Sabina, la sabia de los hongos, murió en la misma pobreza en la que vivió, sencilla, poderosa y auténtica a los 91 años. El epitafio de su tumba dice: aquí reposan los restos de una mujer mazateca que con su sabiduría fue admirada por propios y extraños. Interesante, ¿no? Imagina recibir a esas figuras y no deslumbrarte por sus cuentas de banco y no intentar que dejen contigo algo de ellas. María Sabina, una mujer que nos enseña que lo mejor de nosotros está dentro, no fuera, y que el conocimiento se debe compartir. Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima.